la Semana del Periodista con invitados estrellas, sobre todo para los que estamos interesados o abocados al periodismo internacional. En ese marco, lo que queremos es primero hacer el cierre, pero más que nada analizar o debatir juntos cuál es el rol del periodista y sobre todo cuáles son las características propias que tiene hoy en día y los desafíos para los periodistas internacionales, tanto como empleados como también sus propios gestores de emprendimientos propios. No es fácil y no es común que se hable de periodismo internacional ni que se le dé la relevancia que se le da en esta casa de estudios, que me acabo de enterar, y realmente, bueno, es un adelanto. Ustedes saben que el periodismo internacional en sí ha sido históricamente un poco marginal, sobre todo en nuestros países. Y yo tengo una teoría sobre eso, y es que cuando uno, por ejemplo, ve cómo se tratan las noticias internacionales en otros continentes, caso Europa, caso Asia, se tratan de modo totalmente distinto de lo que lo tratamos nosotros. Y eso es porque ellos estuvieron más de 1000 años buscando qué colonizar o buscando a dónde ir, y nosotros tenemos apenas 200 años de existencia y más que mirar hacia afuera, miramos hacia adentro. Entonces, por ahí la cuestión doméstica para nosotros siempre ha sido mucho más importante que la cuestión internacional. Pero si vamos al caso, cada vez hay menos noticias extranjeras y cada vez hay más noticias internacionales. Esto parece un contrasentido, pero esto es lo que se está dando hoy a través de los medios de comunicación de los que disponemos, la tecnología de la que disponemos, que nos permite en algún momento bajar la persiana de nuestra casa, imaginarnos que estamos, no les digo cerca, que estamos en Seúl, en Corea del Sur, o que estamos en Madrid, en España, o en Londres, y de repente lo podemos hacer de la mañana a la noche, es decir, bajando esa persiana, de repente con los medios de los que disponemos y que son accesibles a todos, que es Internet más que todo, bueno, podemos figurarnos que estamos en otro lugar y vivir como si estuviéramos en ese otro lugar. A eso súmenle las ventajas y desventajas de la globalización, que hace que de repente determinados rasgos culturales no se pierdan, pero sí se amiguen, es decir, haya una amistad entre esos rasgos culturales e inclusive hasta los culinarios, es decir, hasta se puede cocinar como si uno estuviera en otro país. ¿Qué quiero decirles con esto? Con esto quiero decirles que la base del periodismo internacional, más allá de las distancias, es tratar de palpitar, vivir las noticias de afuera, lo que yo les decía, internacionales, no extranjeras, como si fueran propias. Y base fundamental no solo para el periodismo internacional, sino para todo periodista que se precie, es tener primero capacidad de asombro, de repente dejarse sorprender por cosas que pasan o por circunstancias, no solo por declaraciones, pero sino por circunstancias o por hechos que si uno va siguiendo en el tiempo, de repente desencadenan en otros hechos que hacen, por supuesto, hacen lo más elemental y lo más apetecible de nuestro trabajo, la novedad, la curiosidad por esa novedad. Eso por un lado. Por otro lado, ponerse en el zapato del otro, en los zapatos del otro. Muchas veces cuando nos referimos a cifras, se manejan muchas cifras en este mundo, y las cifras a veces, las estadísticas nos dan la posibilidad de medir el impacto de determinadas cosas. Por ejemplo, si yo les digo hoy, hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, esto es una cifra histórica respecto de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, esa cifra 60 millones, por ahí no les suena. Yo les digo, pero miren que es la población de la Argentina más la mitad, es decir, es una población y media argentina. Imagínense todo un país de gente que está buscando un lugar donde vivir. Y me van a decir, y sí, pero igualmente. Ahora, si buscamos un caso individual, por ejemplo el chiquito Ailán, el chiquito kurdo que fue encontrado en una playa de Turquía, y eso perdura en el tiempo como una herida, pero una herida ya de lesa humanidad, es decir, algo que nos duele, y nos ponemos en el lugar de ese padre que se le escurrió ese chiquito y que tuvo que volver a Siria para enterrarlo junto a su hermanito y junto a su mujer, y dijo, nunca más voy a ser refugiado. Si tratamos de
externalizar esa historia, bueno, en ese caso por ahí nos sorprende, por ahí nos cala un poquito más hondo. Y si nos cala hondo a nosotros, periodistas, evidentemente eso va a tener impacto en lo que hagamos, escribamos, trabajemos en una radio, trabajemos en televisión y demás. Trato también de ponerme los zapatos del otro, es decir, de no generalizar como si fuera una enciclopedia, sino ir a buscar la historia particular, ir al meollo de la historia, tal vez a través de un caso particular. Ejercer la comunicación o el periodismo requiere de mucha pasión, como dice Jorge, el interés de qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Desde lo personal, les diría, quizás siendo pretencioso, tratar de generar conciencia de lo que a uno le molesta, de lo que pasa en el exterior y comunicarlo. Por supuesto, uno es un gran filtro, porque a veces te enamorás de los temas que más te gustan y otros no. O sea, a mí de golpe me interesaba más esta semana ver qué pasaba en Venezuela que las elecciones en Perú. Y por supuesto que daba lo de Perú, pero hablaba más de Venezuela. Pasa que el mundo es muy grande y no se puede saber de todo, y muchas veces uno también va aprendiendo a medida que vas investigando los distintos temas que hay a nivel internacional. No creo ni en la objetividad ni en la independencia, creo en la honestidad de uno mismo para con uno mismo, ¿no? En un mundo donde cada vez se usa más los medios de comunicación para operar y no para informar, hoy hablábamos y decía, también es muchas veces en este momento tan conflictivo a nivel internacional, ¿no? Digo, no es lo que se dice sino cómo, no es lo mismo decir padre puedo rezar mientras fumo, te dirá que sí, padre puedo fumar mientras rezo, te dirá que no. Pero sin duda es, desde mi punto de vista, mucho la pasión, la curiosidad, como decía Jorge, a veces tratar de generar conciencia, esto de realmente ser honesto hacia uno mismo, y eso no significa que cuando das un punto de vista estés equivocado de acá a la China, pero por lo menos estar convencido de lo que uno comenta. Creo que en el mundo están pasando cosas realmente muy interesantes, es lo que nos toca vivir ahora a nosotros. Seguramente durante la Segunda Guerra y la Guerra Fría habrán sido momentos también sumamente interesantes, pero el de hoy es de muchísimos desafíos. Trato con mi laburo a veces de pegarle un pequeño rulo a las cosas, ¿no? A veces no son grandes discursos sobre la realidad internacional, pero es un poco les diría que más lo que siento que lo que pienso, ¿no? Entonces, si me despierto un día y me doy cuenta que empieza a haber cientos de miles de personas en Europa, me palpita comunicar de decir, esta es la punta del iceberg. Si todo lo que nos dicen los científicos que va a pasar, veremos eso multiplicado por mucho, ¿no? Entonces, el periodismo internacional es para mí una pasión. Creo que antes había menos personas que se volcaban a comunicar lo que pasaba en el mundo. Está buenísimo que cada vez seamos más. Empiezo a escuchar otras voces en la radio. Como Jorge tiene el Interín y yo andresrepeto.tv, siempre cuando algunos estudiantes me dicen, y bueno, ¿y qué hago? Creo que hay que dejar de ver siempre el pasto más verde enfrente. Creo que a veces la oportunidad de algo está a la vuelta de la esquina, con un diario local de la universidad. Digo, no siempre el norte está en Canal 13, en C5N, en Canal 7, en América. No, digo, hay muchos pasos previos e interesantes. Soy un defensor de generar nuestro propio medio de comunicación, por más que cuesta un montón. Doy una charla que a mí me gusta mucho, que va madurando y creciendo con el correr del tiempo, que empecé hace 5 años, que tiene que ver con el nuevo liderazgo global, ¿no? Yo creo que si bien todavía se globaliza lo negativo, ¿no? Algún día habrá un noticiero o nos encargaremos más de comunicar cosas lindas. Creo que lo negativo es porque a la gente le gusta y porque por lo menos a mí muchas veces quiero mostrar una foto y un cuerpo hecho mierda en Siria, porque quiero mostrar que no son números nada más, ¿no?
Pero bueno, me parece que esto de tener esta posibilidad de los nuevos medios de comunicación les abre algo antes impensado. Para mí no hay mejor fuente que la fuente primaria, es decir, no tengo ningún problema en levantar un teléfono, mandar un correo electrónico, y además también, ¿sabes lo que tiene de bueno eso? Estoy hablando en términos individuales, después te cuento desde el punto de vista de medios de comunicación, pero en términos individuales a mí me ayuda muchísimo, de repente, decía Andrés Venezuela, levantar el teléfono y llamar ya a esta altura amigos de Venezuela, que son diputados, que son, qué sé yo, que tienen alguna injerencia en los dos campos, en el oficialismo, en la oposición y demás, y decirles, ¿qué está pasando? Que a su vez esa persona me va a llamar a mí para preguntarme qué pasa en Argentina, ¿sí? Entonces ese es un intercambio permanente que para mí son las reales fuentes. De ahí a que, bueno, a través de esa fuente se pueda ir un poquito más alto y llegar a una entrevista con el presidente, ¿por qué no? A mí cuando me preguntan en viajes, bueno, ¿a quién quiere entrevistar? Y lo primero que digo es presidente. Después, no, bueno, pero el presidente no, al vocero del presidente, y bueno, si es lo que hay, es lo que hay, pero a mí me interesa entrevistar al presidente, siempre picar a lo más alto. Y esas para mí son las fuentes. Para mí la fuente es la calle, es saber, no, siempre lo rompo, es saber, además de las voces oficiales, saber qué es lo que está pasando en la calle. Es decir, cuando hablamos de refugiados, por eso yo decía, bueno, hay que ver hay casos particulares. Es decir, por ejemplo, chicos que viajan solos. Hay Save the Children hizo un video sobre una chiquita que se llama Lily, que es una británica que hace el viaje al revés. Es decir, se va de Londres, supuestamente en guerra, tiene que recorrer todo el continente europeo para llegar a Alemania, a un campo de refugiados. Y esa es la otra, es decir, a ver, a mí me llega mucho más eso, porque el tema es decir, ¿y qué pasaría si a nosotros nos tocara esto? En América Latina hemos sufrido más que sufrido, hemos vivido una gran contradicción. Por ejemplo, la agencia France Press, que tiene sede en París, enviaba una noticia de Uruguay a París. En París la editaban, la corregían y la distribuían, es decir, la distribuían a todo el mundo. Entonces, en Argentina se publicaba un cable de France Press que es confiable, porque este es el tema. Si yo, medio de comunicación, compro o pago los servicios de una agencia de noticias es porque confío en ella.